Bien, buenos días, tardes o noches tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo este video. Bueno, vamos a explicar ejercicios que no son muchos, ¿no? De termodinámica para, bueno, el último capítulo de la materia en auxiliatura, ¿no? Entonces, bueno, he seleccionado ejercicios, pues algo interesantes, pero tampoco tan difíciles, ¿no? Entonces, para esto de termodinámica, bueno, es un tema bien bonito, ¿no? Usualmente sabe ser directamente de emplazar en la fórmula, pero pues bueno, entendiendo bien los conceptos y sabiendo de dónde vienen las fórmulas, los ejercicios son mucho más fáciles. Y si no, pues habría que ver y al final los ejercicios se pueden hacer complicados o bien fáciles, ¿no? Entonces, esto de termodinámica depende mucho de la teoría, ¿no? Entonces, si han avanzado bien teoría con el docente, pues estaría bien. Y al parecer a lo que me iban comentando, pues sí han avanzado bien. Entonces, para eso avanzaremos un repaso de algunos ciclos y algunos procesos termodinámicos que existen y para eso podemos utilizar el formulario del ingeniero Mendoza Pericollo, ¿no? Entonces, bueno, este es son de Humberto Leiva y para resolver estos vamos a utilizar el formulario de Pericollo. Entonces, bueno, sus ejercicios del ingeniero Mendoza Pericollo son medio fáciles nomás, pero bueno, al final son largos nomás, ¿no? Solamente hay que resolver sistemas de ecuaciones y algunas otras cosas. Y, bueno, al final la mayoría de esos ejercicios se resumen en utilizar la ecuación de estado de un gas, ¿no? Entonces, eso nomás. Pero pues estos ejercicios de Humberto Leiva ya son un poquito para pensar. Entonces, bueno, la ecuación de estado es la que vienen viendo desde el colegio, ¿no? Es la del pavo no ratón, ¿no? El presión, volumen, temperatura es igual al número de moles por la constante de R, ¿no? Esto puede ser M incluso, puede ser la cantidad de masa por una constante R, pero esta constante R ya no sería la misma que esta, ¿no? Entonces, esta constante R es para los gases ideales, ¿no? 8.314 joules mol Kelvin. Entonces, esto es para los gases ideales. También tiene otras unidades, ¿no? Pero bueno, es la más usual. Pero bueno, ya en otros libros y demás, incluso en el Humberto Leiva, hay varias unidades para esto, ¿no? Entonces, pues la general es esta, en el sistema internacional. Eso es para una cantidad de moles. Pero ¿qué tal si no tenemos en moles? ¿Qué tal si tenemos en masa, ¿no? Una masa de aire, digamos, ¿no? De 0.2, 0.02 kilogramos, digamos, ¿no? Entonces, pues este constante aire habría que modificarlo y no sería ese valor, ¿no? Habría que cambiarlo y eso pues usualmente ya nos da tablas o si no, pues el enunciado del problema no sabe dar. Pero en forma general, para gases ideales, la constante aire vale 8.314, ¿no? En este en joules mol. Después, también tenemos la masa, ¿no? La masa en función de la masa molar, pues bueno, peso molecular, ahí tenemos, ¿no? La masa es igual al número de moles por el peso molecular, ¿no? Estas cositas usualmente no se utilizan mucho. Después el número de moléculas tampoco, ¿no? El número de Avogadro también. Pero bueno, esto ya es más enfocado a la química, entonces pues no lo vamos a estudiar mucho. La ecuación de Van der Waals tampoco, ¿no? Esto ya no es, es verdad, es una ecuación medio simplificada, ¿no? Para gases ideales totalmente, pero estos son gases muy ideales, digamos, ya que pues incluso los gases ideales presentan algunas variaciones. Y pues bueno, aquí tenemos algunos términos que son factores, ¿no? Al volumen de un mol de la molécula, intervienen el volumen, las fuerzas de interacción también, ¿no? Entonces, pues tenemos constantes A y B que nos modifican la ecuación del pavo no ratón, ¿no? Entonces, pues bueno, este ya es más modificado, pero no se utiliza, ¿no? En nuestro medio ya después de materias de más, así va en especialidad, ¿no? Bueno, no es, en su carrera, pues van a ir viendo en el tema de termodinámica. Incluso termodinámica tiene su propia materia, ¿no? Termodinámica uno, termodinámica 2, y nosotros hacemos solamente una introducción en física 2. Entonces, esto no. Después, la presión que ejerce un gas sobre las paredes de un recipiente tampoco, ¿no? Pero se puede deducir a la interpretación de la energía cinética con la temperatura. Entonces, antes ya en temperatura y calor habíamos visto el concepto de lo que es temperatura, ¿no ve? La temperatura es un término que nos mide si dos términos están en equilibrio térmico, si se están transmitiendo o no energía de calor, ¿no ve? Pero pues bueno, también la temperatura se puede entender como la velocidad que tienen sus moléculas o bueno, sus partículas en su interior, ¿no? Si se están moviendo muy rápido, pues está a mayor temperatura. Y si está muy lentito, ahí todo tranquilo, pues está a menor temperatura, ¿no? Entonces, pues por eso, si estamos relacionando temperatura con la velocidad de moléculas, pues directamente cuando hablamos de velocidad, pues hablamos de energía cinética, ¿no? Entonces, la energía cinética de un gas sería 3 medios del número de moles por la constante R por la temperatura, ¿no? Todo esto en el sistema internacional puede ser, y su unidad es en julios, ¿no? Entonces esto usualmente se puede hacer, ¿no? Pero no también, ¿no? Ahí puede estar bien, más o menos, ¿no? Usualmente no lo vamos a utilizar. En los ejercicios que he planteado aquí, bueno, que vamos a resolver, no lo voy a utilizar. Pero de poder se podría, ¿no? Bien, después, los calores específicos, estos sí o sí se utilizan, ¿no? En todos los ejercicios. Bueno, no en todos, pero la mayoría de los ejercicios que tengan procesos adiabáticos, y enseguida vamos a ver. Entonces, bueno, el calor específico ya venimos viendo desde temperatura y calor.
Calor específico, se acordarán que nosotros utilizamos la fórmula para medir el calor, ¿no ve? El calor es igual a la masa por la constante calor específico mc por delta T, ¿no ve? Entonces, este calor específico lo utilizamos en forma general para líquidos, sólidos y demás. Bueno, para líquidos solamente, ¿no? Entonces, puede ser sólidos también, pero la cuestión es que ahora para gases existe el calor específico C sub P y calor específico C sub P. Estos calores específicos son lo mismo que esto, solamente que esto es a volumen constante, es decir, un gas que no va a cambiar su volumen, y este calor específico es a presión constante, ¿no? Un gas que no va a cambiar su presión. Entonces son valores diferentes, ¿no? Son valores diferentes, pero se relacionan con la constante de los gases ideales, y esa constante está aquí, ¿no? Miren, ahí abajo está. Para procesos termodinámicos, que es lo que vamos a estudiar en este capítulo, se cumple esta ecuación. Calor específico a presión constante es igual a calor específico a volumen constante más la constante R de los gases ideales, ¿no? Entonces, esa ecuación, miren, si conocemos el C sub P, ya directamente le sumamos R y ya conocemos el C sub P, ¿no? Entonces, uno depende de otro, no son independientes, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería, ¿no? Ahí existen los calores específicos. Entonces, eso. Y después existe para gases monoatómicos, diatómicos, sólidos monoatómicos, ¿no? Esto ya es un poquito de química. Usualmente nos dice, pero en el ejercicio, un gas monoatómico, un gas diatómico, ¿no? Entonces habría que conocer algo de esos gases, pero pues bueno, en estos ejercicios usualmente nos dice, ¿no? Entonces, para estos gases y para este sólido monoatómico, se cumple que el calor específico a volumen constante es 3 medios de R, para el diatómico 5 medios de R, y para el monoatómico sólido 5 medios de R también. ¿Ya? Entonces, estos son algunos valores. Y R es la constante de 8.314, ¿no? Listo. Después, aquí está la definición de termodinámica, ¿no? Es la ciencia que estudia las transformaciones de energía, en especial las leyes de transformación del calor y otras formas de energía, ¿no? Entonces, bueno, esta es la definición. Energía interna creo que es lo mismo que está anotado aquí, ¿no? 3 medios de N por RT. Ahí está, es la energía interna que tiene un gas, ¿no? Entonces hay que entender bien qué es energía. La energía como cinética, ¿no? Que tiene un gas. Está directamente relacionado con la temperatura, ¿no? Miren, ahí está. Trabajo de expansión de los gases. Bueno, nosotros sabíamos desde física 1 que el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? Bueno, incluso el trabajo así en forma vectorial es la integral de línea en una curva cualquiera, no siempre cerrada, ¿no? En una curva de un campo de fuerzas F multiplicado escalarmente por el diferencial de R, ¿no? Que este diferencial de R sería el diferencial de la posición de la curva. Entonces, bueno, esto sería en forma vectorial el trabajo. Entonces, nosotros para física 1, física 2 lo simplificamos bastante. Para física 1 se acordarán que es fuerza es igual a, perdón, trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? Entonces, bueno, pero en realidad en 3.13 o en algunas materias de especialidad, pues el trabajo en forma vectorial siempre ayuda. Entonces, si eso es trabajo, si nosotros sabemos que, a ver, presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, de aquí despejamos la fuerza y tenemos que fuerza igual a presión por área, entonces reemplazamos, ¿no? Fuerza igual a presión por área por D, pero área por D, una área por una longitud se vuelve volumen, ¿no? Entonces, presión por volumen. Entonces, el trabajo igual puede ser interpretado como presión por volumen, ¿no? Entonces, miren, aquí está, el trabajo es igual a la integral desde un volumen 1 hasta un volumen 2 de una presión de función de volumen, digamos, y diferencial de volumen. Entonces, bueno, como esta integral lo expresa el trabajo, ¿no? Entonces, miren, al final es presión por volumen, pero en una integral, ¿no? Entonces, ahí está. Y de esta ecuación del trabajo, de esta integral, se deducen todas las ecuaciones de los procesos termodinámicos que vamos a ver adelante, ¿no? Pero bueno, aquí ya están las ecuaciones deducidas, así que no se preocupen, no vamos a tener que integrar. Pero lo ideal sería que todos supiesen integrar y resolver las ecuaciones diferenciales, ¿no ve? Bueno, ya si más adelante quisieran postularse tal vez auxiliatura o alguna materia que tenga que ver con esto, como materias de transfer, ¿no? Transferencia de calor y masa, termodinámica y demás, tendrían que tener claros estos conceptos y poder deducir estas fórmulas, ¿no? Bien, después aquí está la primera ley de la termodinámica que, bueno, se puede deducir, ¿no? Esto ya es un poco experimental. Nos dice el calor que efectúa un sistema o que se le suministra o que absorbe un sistema es igual a la variación de energía interna más el trabajo que realiza el sistema. Entonces, el calor es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Y bueno, su interpretación física ya es más bonita, pero pues bueno, me tardaría mucho tiempo explicándolo eso más y pues bueno, ya estamos terminando el semestre, ¿no? Por eso que les decía, la teoría que han avanzado con el docente es base para entender estas fórmulas bien. Pero bueno, igual las fórmulas nos ayudan, ¿no? Bueno, después tenemos la primera ley de la, no, procesos termodinámicos, se cumple esto, ¿no? Entonces, ¿qué es un proceso termodinámico, no? Cuando de un estado 1 vamos a llegar a un estado 2, si un gas tenemos a unas, bueno, las características que tiene un gas en un estado son presión, volumen sobre temperatura es igual a número de moles por R, ¿no? Entonces, las características que tiene un gas es presión, volumen y temperatura, ya que estos dos para un gas con un número de moles constante es constante, ¿no?
Entonces, pues, lo que medimos son la presión, volumen y la temperatura en los gases. Y pues bueno, para procesos isocóricos, ¿qué es un proceso isocórico? Cuando de un estado uno, bueno, y primero este es un diagrama, ¿no? Vamos a comparar el volumen con la presión. Entonces, solo vamos a hacer diagramas de presión versus volumen, ¿no? No vamos a hacer de temperatura. Entonces, bueno, con presión y volumen, si estamos en un estado uno con una presión uno y un volumen uno, lo quiero llevar a un estado 2 que va a tener una presión diferente, ¿no? Una presión 2 y el volumen no va a cambiar, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos un recipiente cerrado, ¿no? Un recipiente cerrado. ¿Sabes? Entonces, de alguna forma, a este recipiente cerrado con un gas adentro, ¿no? Con un gas, lo vamos a aumentar su presión, de alguna forma, con el exterior o algo. Lo tenemos que aumentar su presión, pero el volumen no va a cambiar, ¿no? Entonces, pues algo más tendría que cambiar aquí. Seguro, de seguro la temperatura va a cambiar, ¿no? La temperatura usualmente se representa con curvas así, ¿no? Curvas isotérmicas, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces, bueno, aquí la cuestión es que el volumen es constante, ¿no? Isocórico, iso mismo y córico de volumen, ¿no? Mismo volumen. Este entonces es el primer proceso termodinámico y las ecuaciones con las que vamos a trabajar aquí son estas. A ver, ¿dónde están? Bueno, como el volumen es constante, entonces hay que deducir. Esto deduciremos y lo demás ustedes van a poder deducir, ¿ya? Bueno, esto lo han debido ver en teoría igual. Si el volumen es constante, lo puedo mandar a dividir, miren, va a ser presión sobre temperatura es igual a N por R dividido entre volumen. Si N por R ya era constante y ahora el volumen también es constante, esto va a ser pues constante, ¿no? Listo. Entonces la presión sobre la temperatura en cualquier estado va a ser constante. Y es de ahí donde viene que la presión uno sobre la temperatura uno es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿No? Entonces miren, ahí está. De ahí viene, ¿no? ¿Qué tal si la temperatura fuese constante? ¿No? Entonces lo mando a multiplicar y la presión por el volumen ya también va a ser constante, ¿no? Entonces, bueno, eso de ahí vienen estas fórmulas, ¿no? Entonces, se puede utilizar simultáneamente esta fórmula del pavo ratón, ¿no? Para deducir algunas cosas que nos falten. Y también esto, ¿no? Simultáneamente se pueden utilizar estos. Y además, pues, una vez conociendo todas las cosas, ¿no? La presión, el volumen, la temperatura, usualmente conviene conocer estos tres en cada estado, ¿no? En este estado. Pero no siempre, pero usualmente, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y pues bueno, eso sería, ¿no? De ahí viene esta ecuación. Entonces, seguiremos. ¿Dónde estamos? Y ya está. Bien, sí sabíamos nosotros que el trabajo es la integral del volumen uno hasta el volumen 2 de la presión por el diferencial de volumen, ¿no? Bueno, el diferencial es una variación muy pequeña, ¿no? Pero al final, si aquí no hay variación de volumen, entonces pues el diferencial vale cero, ¿no? Entonces pues el trabajo sería cero, porque cero por P igual a cero, y si integramos cero va a seguir siendo, bueno, cero, ¿no? Porque pues, el diferencial es cero. Entonces el trabajo es cero para procesos isocóricos, el trabajo es cero, no hay trabajo, su volumen no cambia, ¿no? Bueno, entonces sabemos nosotros que el calor es igual a variación de energía interna más am, al trabajo, ¿no? Entonces trabajo vale cero. Es la primera ley de la termodinámica. Entonces el calor sería igual a la variación de energía interna. Miren, ahí está. Y nosotros ya desde antes sabíamos que el calor es igual a mc por delta T, pero ahora como estamos hablando de gases con moles y demás, entonces calor es igual al número de moles, m, es como la masa, ¿no? Pero ahora es en moles. Número de moles por calor específico a volumen constante, porque es un proceso isocórico por delta T, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí viene, ¿no? Y la variación de temperatura tendríamos que poder calcular, pero mira, aquí ni siquiera en ningún momento hemos hablado de temperatura, ¿no? Entonces, ¿de dónde vamos a calcular las temperaturas para calcular la variación de temperaturas? Pues lo calculamos de esto, ¿no? Miren, de esta ecuación del Pavo Ratón despejamos las temperaturas. Temperatura es igual a N por R, bueno, no, sería presión por volumen sobre N por R, ¿no? Entonces, si conocemos la presión, el volumen, el N y el R, entonces ya conocemos la temperatura en el estado uno, en el estado 2 y la variación de temperatura sería T2 menos T1, ¿no? Y bueno, con eso ya tendríamos el calor y con eso ya tendríamos la variación de energía interna, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso ya estaría resuelto el proceso isocórico, ¿no? Entonces, al final, miren, son hartas fórmulas, pero pues bueno, aquí ya está bien resumido en su formulario de Ringe-Paricollo las fórmulas que hay que utilizar, ¿no? Y siempre, aquí no está, pero siempre hay que utilizar, bueno, usualmente siempre ayuda esta fórmula del Pavo-Ratón, ¿no? Entonces, sería el primer proceso termodinámico, ¿no? El proceso isocórico. Y así hay varios procesos, hay tres más, ¿no? Entonces, al proceso isotérmico, que iso es igual, térmico, pues temperatura, ¿no? Entonces esto es temperatura misma, o sea, temperatura constante, ¿no? Bueno, esta curva se le llama isoterma, y pues bueno, en el diagrama de presión, volumen o volumen, presión, así, presión, volumen.
Bueno, aquí ya todo varía, ¿no? La presión uno varía, presión 2 no son lo mismo, ¿no? El volumen uno, volumen 2 varía. Aquí lo que se mantiene constante en el pavo no ratón va a ser la temperatura. Entonces, si esto lo mando a multiplicar, presión por volumen va a ser constante y ahí tenemos, ¿no? Presión por volumen igual presión volumen en 2, ¿no? Entonces, constante. Y bueno, hay que hacer la integración y demás con la integral que hemos visto arriba, ¿no? Se integra facilito, no es nada difícil, no es una integral por partes ni nada, es una integral bien sencilla. Entonces, pues de ahí viene que ¿no? El trabajo es igual a número de mols por R por la temperatura constante por el logaritmo natural de volumen 2 dividido entre volumen uno. ¿Y cómo vamos a hallar volumen 2 volumen uno y todo esto? Pues con la ecuación del Pavlov. Usualmente siempre nos dan de datos, pero lo suficiente para ir hallando las cosas, ¿no? Nos pueden dar la presión, el volumen, ¿no? Entonces, así. Ah, miren, aquí está medio mezclado. No está muy no está muy entendible este gráfico. ¿No? A ver, el otro está bien más. Esto medio que no me convence. A ver, sobre esto vamos a hacer algunas correcciones. A ver, veremos. Algunos errores de typeo se les va a venir al Inge Paricollo, ¿no? Entonces, del estado uno vamos a llegar al estado 2, ¿no? Entonces, en el estado uno vamos a tener, está bien, volumen uno y presión uno, ¿no? Entonces, miren aquí, presión 2 dice. No, esto está mal, ¿no? Aquí debería ser presión uno. Ahí está. Y vamos a llegar, ¿no? Una flechita se lo pone de dónde estamos yendo. Vamos a llegar al estado 2. Entonces, vamos a tener un volumen 2 y aquí estaría presión 2, ¿no? Entonces, es importante que vean este video, ¿no? Para darse cuenta de estos detalles y corrijan eso en sus formularios, ¿no? Listo, entonces ahí tenemos. Y bueno, como la temperatura es constante, sabemos nosotros que la energía cinética está directamente relacionada con la variación de temperatura. Entonces, pues, si no existe variación de temperatura, no va a existir variación de energía cinética. Nosotros sabemos que la energía cinética es directamente función de la temperatura, ¿no ve? Entonces, si la temperatura no varía, la energía cinética tampoco va a variar. Es decir, vale cero, ¿no? Vale cero. Listo, entonces, pues bueno, entonces aquí la variación de energía cinética vale cero y sabemos por la primera ley de la termodinámica que el calor es igual al trabajo más la variación de energía interna, ¿no? Pero como vale cero, pues ya no lo han dado. Y directamente el calor sería igual al trabajo. Y el trabajo es igual a N por R y toda esa fórmula que se deduce, ¿no? Bueno, es un proceso isotérmico. Entonces la formulita que nos va a servir aquí, pues es esta, ¿no? Del trabajo. Y así, chicos, hay varios procesos, pues por eso ya irán viendo que en termodinámica es muy bonito el tema, pero hay que tener bien en claro los conceptos de teoría y también bien claros las fórmulas, ¿no? Entonces, así. Entonces, también tenemos procesos isobáricos, y aquí isobárico de bares, ¿no? ¿Y qué se mide en bares? Pues la presión, ¿no? Entonces, esto es un proceso a presión constante. Entonces, miren ahí la presión no varía, ¿no? Ahí está. Sus fórmulas serían estas, ¿no? Y ahí está, entalpía existe, ¿no? La entalpía del sistema y demás. Conocemos el trabajo, conocemos el calor, ¿no? Ahí está. Después, proceso adiabático es el más, bueno, no más difícil, sino que más moroso, digamos, ya que es el más larguito de los otros tres. Un proceso adiabático no es ninguno de los tres. Parece isotérmico, ¿no? Pero no es isotérmico. Varía la temperatura. Más bien esto es adiabático. Bueno, adiabático es cuando un proceso no tiene calor, ¿no? Cuando su calor de ese proceso vale cero. Entonces, pues, si nosotros sabemos que calor es igual a trabajo más variación de energía interna, entonces, pues este es cero, ¿no? Entonces el trabajo estaría directamente relacionado con la energía interna, que uno sería el negativo y otro sería el positivo, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un proceso adiabático. Y pues bueno, para esto hay que hacer algunas relaciones, ¿no? Algunas relaciones que esto igual se puede deducir, no es fórmula así empírica, se puede deducir con integrales y demás, y puede ser incluso pregunta de examen de oxidatura, ¿no? Pero pues bueno, se puede deducir y aquí está, esta es la fórmula, ¿no? El trabajo realizado, bueno, y aquí le pone estado cero, ¿no? Estado cero, bueno, estado cero, antes le poníamos estado uno, ¿no? Pero aquí le está poniendo estado cero, es lo mismo. Estado cero, de un estado cero va a llegar a un estado uno, ¿no? Pero aquí ni siquiera le está poniendo nombre, volumen nomás, un estado X, digamos, un estado. Listo, entonces, pues bueno, en el estado cero medimos presión, volumen, ¿no? Y esta constante gamma es la relación entre el calor específico a presión constante dividido entre el calor específico a volumen constante, ¿no? Entonces, pues hay que conocer ambos para poder tener el gamma, ¿no? Usualmente algunos ejercicios nos dan como dato ese gamma, pero algunos ejercicios no nos dan y hay que calcular haciendo esta división, ¿no? Pero pues usualmente a veces nos dan solamente este valor, digamos, y no nos dan este de aquí. Entonces, para eso podemos ir a recortar la fórmula de arriba, ¿no? Donde aquí está, ¿no? Esa que decía para los gases, aquí está. C sub P es igual a C sub B más R, ¿no? Entonces, C sub P es igual a C sub B más R. Y pues bueno, en esta ecuación podemos acordarnos de eso, ¿no? Sabemos que C sub P es igual a C sub P más R. Entonces aquí a ver si queremos que el gamma es igual a C sub P, pero C sub P es C sub P más R.
dividido entre C sub B, entonces pues el gamma sería igual a uno más R sobre C sub B, ¿no? Listo, entonces esta sería la del gamma, ¿no? Pero pues bueno, miren, entonces incluso de esta ecuación se pueden decir más ecuaciones todavía, entonces hay muchas ecuaciones para la termodinámica, pero al final una es la deducción de otra y así. Entonces, pues bueno, eso sería. Así hay que ir calculando cada uno de las cosas. Entonces, pues bueno, al final solamente se resume en calcular todos los valores, emplazar y pues y analizar un poquito, ¿no? Listo, entonces sería la primera parte nomás de termodinámica, procesos termodinámicos. Y ahora seguimos con ciclos termodinámicos. Bueno, un ciclo termodinámico es cuando en un diagrama de presión y volumen partimos de un estado uno, volvemos a un estado 2, digamos 3 y cuántos estados queramos. La cosa es que después de hacer todas esas cosas, volvamos al mismo estado inicial, ¿no? Entonces, a eso se le llama un ciclo termodinámico. Cuando partimos de un estado, puede ir a donde quiera, pero llegamos al mismo estado, ¿no? Entonces, como llegamos al mismo estado, pues no existe variación de energía interna, porque pues si varía un poco, todo vuelve a variar en forma contraria y se cancelan, y al final la energía interna en el estado uno va a seguir siendo la misma. Entonces, la variación de energía interna vale cero. Por tanto, el calor es igual al trabajo más variación de energía interna, pero como vale cero, pues directamente el calor es igual al trabajo del ciclo. Esto se cumple para procesos termodinámicos, ¿no? Cuando partimos de un punto y llegamos al mismo punto. Eso es un ciclo termodinámico, ¿no? Entonces, pues aquí el Inge Paricollo, pues más bien nos da una estrategia para resolver problemas y pues sería ideal que se hayan comprado su libro, ¿no? Porque hay varios ejercicios. Y pues bueno, aquí nos dice una estrategia, ¿no? Bueno, ¿qué es una máquina térmica, ¿no? Capaz de transformar el calor, energía mecánica y demás. Usualmente lo que nos interesa para máquinas térmicas es estudiar su eficiencia, ¿no? La eficiencia de una máquina térmica es igual al trabajo sobre el calor absorbido, ¿no? Pero también se puede hacer así, la eficiencia igual a uno menos el valor absoluto del calor rechazado sobre el calor absorbido. Después, para los refrigeradores, su rendimiento es parecido, calor rechazado sobre el trabajo es a la inversa, digamos, ¿no? Pero con calor rechazado. Y pues una máquina térmica absorbe calor y rechaza calor también, ¿no? Tenemos la segunda ley de la termodinámica. En un ciclo de Carnot tenemos esto. En un ciclo de Carnot, su eficiencia, eficiencia piden en los exámenes, ¿no? Entonces sí hay que saberse bien. Eficiencia es igual a uno menos calor rechazado sobre el calor absorbido. Y también podemos hacer como eficiencia es igual a uno menos temperatura 2 sobre temperatura uno. Esto solamente para ciclos de Carnot. Y un ciclo de Carnot es un ciclo formado por dos procesos adiabáticos y dos procesos isotérmicos. Su gráfico del ciclo de Carnot es más o menos así. Dos adiabáticas, sas, sas, y dos isotermas, sas, sas. Entonces partimos de un punto, venimos a un estado 2, bajamos, venimos a un estado 3, volvemos a un estado 4 y finalmente pues volvemos a subir. Y pues bueno, este es un ciclo de Carnot clásico, con dos adiabáticas y dos isotermas. Entonces, las adiabáticas hay que analizar, las isotérmicas igual, y al final es largo nomás, porque miren, este proceso adiabático ya hemos visto antes, ¿no ve? Lo que hay que hacer. Entonces, aquí está, hay que hacer estos procedimientos para el proceso adiabático, para el proceso isotérmico hay que hacer estos procedimientos, para el adiabático otra vez estos, ¿no? Entonces, así, y pues bueno, al final solamente se hace largo, ¿no? Por eso no he hecho ejercicios del paricollo, porque solamente son largos. Después entropía no lo vamos a estudiar, solamente la definición estaría claro que lo tengan, ¿no? La variación de entropía es igual a la integral del diferencial del calor sobre la temperatura, ¿no? Y existen procesos termodinámicos con entropía, que pues esto ya no lo he estudiado, o sea, lo he estudiado, pero no lo vamos a estudiar en este PDF, porque pues ya está bastante largo hasta donde habíamos dicho. Bien, entonces, pues bueno, esas serían todas las fórmulas que habría que tener, habría que estar conscientes de que existen, ¿no? Para poder resolver ejercicios. Y pues bueno, por eso sería bueno que se traigan algún formulario bien hechito, ya sea del INGE o si no de este INGE Paricollo al examen, ¿no? Bien, entonces hasta aquí, pues serían las fórmulas. Entonces, ahora sí los ejercicios. Bueno, los ejercicios son más fáciles, ¿no? Entonces, a ver, lo haremos esto. Entonces, ya. Entonces, para termodinámica, primer ejercicio bien facilito, ¿no? Dice un mol, entonces ya tenemos número de moles, ¿no? Vale, uno, un mol de gas ideal inicialmente a 300 grados Kelvin. Bueno, no se dice grados, ¿no? Pero el libro de Humberto Leiva a veces le dice grados, miren, aquí a veces le dice grados y a veces no le pone grados, ¿no? Entonces, pues, bueno, indistinto, digamos, pero sabemos que es Kelvin, ¿no? Es unidad de temperatura. Entonces, a 300 Kelvin se enfría a volumen constante, ¿no? Miren, a volumen constante. Entonces, cuando decimos de volumen constante, es pues proceso isocórico, ¿no? Una recta vertical. Entonces se enfría a volumen constante, dice su temperatura baja, ¿no? Baja hacia abajo. De modo que la presión final es un cuarto de la presión inicial, ¿no? Entonces, mire, la presión inicial dice que es cuatro veces un valor P, digamos, ¿no? Cuatro veces un valor P sub cero. Y cuando disminuye su temperatura, su presión baja, es solamente una vez P sub cero. Entonces, la relación entre este y este es un cuarto, ¿no? Entonces, pues está a un cuarto de su presión inicial.
A continuación, después de estar en este punto 2, ¿no? En este punto 2, en el punto B, ¿no? En el punto B, a continuación de esto, vamos a expandir el gas y eso es, pues, lo va a aumentar su volumen, ¿no? Pero dice a presión constante, entonces, pues, la presión no va a variar, ¿no? Una línea horizontal totalmente. ¿Listo? Entonces, va a aumentar se va a expandir hasta que alcanza la temperatura inicial, ¿no? Entonces, hasta que llega a este punto. Entonces, aquí en el gráfico nos dice que en este punto el volumen final es cuatro veces el volumen inicial, pero se podría deducir. Y aquí tenemos una curva, ¿no? Una curva medio que una hipérbola, ¿no? Una hipérbola, que pues esto es la isoterma de temperatura constante de 300 Kelvin, ¿no? Bueno, entonces aquí nos pide determinar el trabajo realizado por el gas. Entonces, si se lo tiene bien en claro, miren, no es necesario tampoco estar haciendo tantas cosas. A ver, ¿cómo podemos hacer? Bueno, nosotros sabemos que el trabajo, ¿no? El trabajo es igual a la integral de la presión por el diferencial de volumen, ¿no? Entonces ahí tenemos presión, ahí tenemos diferencial de volumen. Es como, pues, como habíamos visto en cálculo uno, ¿no? Trabajo es igual a la integral de y diferencial de x, ¿no? Entonces y era función de x. Entonces, pues, aquí la presión es función de volumen. Y pues bueno, aquí al final el trabajo, la integral es el área bajo la curva, ¿no? Entonces el área bajo la curva sería esto. ¿Listo? Entonces, esto no conocemos. Tendríamos que demostrar que el volumen final es 4 veces B. Entonces, sí, tú vamos a demostrar. Aquí en el gráfico ya había estado puesto, pero bueno, habría que demostrarlo. A ver, vamos a ver. Am, entonces, está muy fácil, ¿no? Para demostrar eso hay que ir viendo los detalles de cada proceso. Entonces, en el tramo de A a B es un tramo isocórico, les decía, ¿no? Entonces, cuando es isocórico, no hay trabajo. Miren, del formulario sacamos eso. Entonces, vamos a ir viendo, bueno, al mismo tiempo, formulario y ejercicio, ¿no? Pues miren, ahí en proceso isocórico, bueno, aquí está yendo de abajo hacia arriba. Entonces, ahora nosotros estamos haciendo de arriba hacia abajo, ¿no? Trabajo vale cero. Entonces, trabajo vale cero. Y tenemos la relación de presión sobre temperatura, es constante, ¿no? Entonces ahí tenemos presión sobre temperatura, es constante. Entonces ahí presión sobre temperatura en A es igual a presión en B sobre temperatura en B. Reemplazamos valores que ya conocemos del gráfico, ahí está. O bueno, de los datos que aquí nos da, ¿no? El gráfico solamente nos ayuda. Y sacamos que la temperatura en B había sido 75 Kelvin, ¿no? De aquí presión cero, con presión cero se va, temperatura en B despejamos. Usualmente siempre conviene trabajar en el sistema internacional todo, ¿no? Entonces, 75 Kelvin. Entonces ahí está, temperatura en B. Si aquí en A y en C la temperatura es 300, aquí abajito la temperatura es 75 Kelvin. Después, en un tramo BC, el tramo BC es isobárico, ¿no? Porque la presión no varía. Entonces, en tramos isobáricos tenemos la relación volumen sobre temperatura. Entonces, aquí de esta relación volumen sobre temperatura despejamos el volumen en C, ¿no? O sea, el volumen final. Y de aquí sacamos que el volumen en C había sido 300 sobre 75 por, bueno, aquí hay que ver, ¿no? Volumen en C, esto lo van a multiplicar, ¿no? Entonces, la temperatura en C vale 300, ¿no? Porque es un proceso isotérmico, por eso es bueno hacerse el gráfico, ¿no? Vale 300 al volumen en B, ¿cuánto vale? No conocemos, entonces en forma literal nomás. Y la temperatura en B lo hemos calculado antes, vale 75 Kelvin, ¿no? Entonces 300 dividido entre 75 nos va a dar 4. Entonces el volumen en C había sido igual a 4 veces el volumen en B, el cuádruple, ¿no? Entonces por eso aquí está en el gráfico, miren, 4 veces volumen en C. Bueno, y el volumen en C es volumen cero según este gráfico, ¿no? Entonces miren, ya hemos deducido que el volumen final va a ser 4 veces el volumen en B, volumen inicial, ¿no? Entonces esto estaba de más en el gráfico, a eso podía deducir. Entonces a veces así. Listo, entonces ya sabemos, para el tramo AB el trabajo vale cero, ¿no? Porque es un proceso isocórico. Y para el tramo BC es un tramo isobárico, el trabajo vale esto. Entonces miren, aquí a veces para un proceso isobárico, ¿dónde está isobárico? Miren, el trabajo aquí está expresión volumen 2 menos volumen uno, pero este es el área, miren, la base sería volumen 2 menos volumen uno, sería la base, y la altura sería la presión, entonces base por altura, pues, ¿no? Entonces el trabajo. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? Eh, aquí la base sería 4b sub cero menos b sub cero, ahí está, 4b sub cero menos b sub cero, y la altura sería p sub cero, ¿no? Entonces ahí está por p sub cero. Entonces el trabajo realizado ha sido 3p sub cero por b sub cero. Listo. Ahora, no conocemos, a ver qué conocemos. Aquí no lo he anotado datos, ¿no? Bueno, conocemos, mm, queremos el trabajo. Entonces no conocemos presión cero, conocemos, a ver, no, no conocemos presión cero, volumen cero, tampoco, ¿no? Conocemos la temperatura nomás. Entonces aquí donde tenemos que utilizar la ecuación del Pavo un rato, miren, presión.
en el punto A. En el punto A la presión es 4P sub cero. Entonces hay presión, 4P sub cero. Presión por volumen, PEB, presión, pavo no, no ratón, ¿no? Presión, volumen, NRT. Y la temperatura en el punto A es 300, ¿no? 300 Kelvin. Entonces hay 300. Listo, y de aquí despejamos, miren, presión inicial, bueno, presión en punto A, volumen en punto A, ¿no? Para esa presión inicial es igual a N por R por 300 dividido entre 4. N vale un mol, ¿no? Es uno. R vale 8.314 joules mol Kelvin. Aquí está, tenemos 300, que es una unidad en Kelvin, y 4 dividido, pues mandamos a dividir y nos sale que la presión inicial por volumen inicial, o sea, en el punto A, es 623,5. Entonces ya tenemos, entonces empezamos ahí. Entonces el trabajo de B a C va a ser 3 por 623,5, eso es 1870,5 joules. Entonces, miren, esto lo interesante era que no podemos calcular siempre todo, ¿no? Sino que a veces podemos ir calculando de grupo en grupo, ¿no? Pero miren, aquí siempre se utiliza el pavo no ratón, ¿no? Este 4 no es de la fórmula del pavo ratón, pero pues en realidad la fórmula sería esta. A ver, en el pavo ratón sería presión en A por volumen en A es igual a NR temperatura en A, ¿no? Pero la presión en A, miren, es 4P sub cero, ¿no? Volumen en A es volumen cero, N vale un mol, R vale 8.314 y la temperatura A vale 300, ¿no? Entonces esto lo he hecho muy rápido, ¿no? Muy rápido, estaba muy hecho a lo rápido, ¿no? Muy saltándome algunos pasos, pero pues por eso estoy haciendo el video, ¿no? Entonces eso. Y pues bueno, de ahí sale el trabajo, ¿no? Entonces ya tenemos el trabajo de A a B, ya tenemos el trabajo de B a C. Entonces el trabajo total va a ser pues el trabajo de este A hasta B más el de B hasta C. Entonces ahí está, cero más 1870,5. Entonces al final el trabajo había sido 1870,5 joules. Entonces ese ha sido el trabajo que ha realizado el gas. Ah, creo que no está grabando. A ver. em, Bueno, sí estaba grabando, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el primer ejercicio. Al final, miren, se ha hecho largo, parece cortito, pero en realidad es largo. Entonces, miren, con ejercicios más interesantes, donde pues faltarían más datos, pues se haría más largo todavía, ¿no? Listo, entonces ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio está más largo. Entonces, bueno, son los más interesantes, los más medio sencillitos que hemos visto del Humberto Leiva. Si hubiese puesto el libro de Mendoza Pericollo, les aseguro que serían mucho más largos y no conviene en el examen 9. Listo, entonces, bueno, seguiremos. Aquí nos dice un metro cúbico. Mira, entonces ya tenemos 10, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Ya no nos dice mol, sino volumen directamente. Un metro cúbico de aire está inicialmente a 332 grados Kelvin. Mira, aquí sí le pone grados, ¿no? Esto copiado tal cual como está en el libro. Y una presión de 2 atmósferas, ¿no? De presión. Y se expande a presión constante. Entonces, miren, aquí este problema 2 no nos da gráfico. Entonces, si quieren, lo podemos hacer con sets. Sas, ¿no? Ahí está, presión con volumen. Entonces, en el estado uno digamos, ahí tenemos un estado uno un estado A, digamos. Estado uno estado A, no pasa nada. Aquí estamos utilizando estado cero ya. Entonces, estado cero. Bueno, entonces, un metro cúbico de aire está a 332 grados Kelvin. Entonces, en este estado cero, la temperatura inicial es 332, ¿no? Y 2 atmósferas de presión. Entonces, la presión está en atmósferas, es 2 en atmósferas, ¿no? Esto hay que llevar a pascals, ¿no? Y eso, pues, hay una relación, ¿no? Después se expande a presión constante. Entonces, pues la presión es constante, ¿no? Horizontal, así, una línea horizontal, hasta llegar a un estado, a un volumen de 5, ¿no? 5 metros cúbicos. Ahí el volumen vale 5. Entonces, el volumen en uno vale 5, ¿no? Este sería el estado uno y su volumen vale 5. Ahí un volumen inicial era un metro, ¿no? Miren, un metro cúbico nos dice, entonces el volumen inicial era un metro cúbico. Ahí está. Se expande hasta llegar a 5 metros cúbicos, luego se expande adiabáticamente. Entonces una curva adiabática es así, como la isoterma, pero más o menos, ¿no? Entonces así es la adiabática, hasta que su volumen es 10, ¿no? Entonces el volumen es 10 aquí, y la presión final, la final dice que eso es un estado 2, ¿no? Entonces el volumen 2 vale 10. La presión inicial valía 2, y la presión final, o sea, en el punto 2, vale 0,5 atmósferas, ¿no? Entonces en este punto 2, la presión final vale 0,5. Se presenta el proceso en un diagrama presión a volumen. Ya está. Aquí esta sería la representación del proceso en este diagrama. Esta sería la primera parte, la respuesta, ¿no?
y haya el trabajo efectuado por el gas en cada etapa, ¿no? Entonces, en la primera etapa el trabajo sería esto, ¿no? El área bajo la curva. Este sería el trabajo en la primera etapa y en la segunda etapa el trabajo sería esto, ¿no? Bueno, entonces hay que calcular esos trabajos y pues para eso hay que aplicar fórmulas que hemos visto antes, ¿no? Y pues bueno, así chicos se hace largo y pues bueno, entonces, a ver, ya seguiremos. Eh, pues bueno, vamos a tener, ahí está, ¿no? Lo que nos hemos graficado, más bonito, ¿no? Ah, bueno, aquí la pues P0, P2, yo lo he puesto con numeritos, ¿no? Se entiende mejor, entonces, bueno, ahí están los datos igual, ¿no? Entonces ahí tenemos los datos, ahí tenemos el gráfico. Ah, entonces, bueno, la primera etapa, desde el punto uno, bueno, desde el punto cero, ¿no? Desde el punto cero hasta el punto uno, ¿no? Sería el punto 2. Desde el punto cero hasta el punto uno es un proceso isobárico, ¿no? Entonces la presión, perdón, el trabajo es el área bajo la curva y es el área base por altura, ¿no? La base sería B1 menos B0 por la altura que sería P sub cero, ¿no? Entonces la presión está en atmósferas, dos atmósferas, B1 vale 2, ¿no? ¿Qué es B1 vale 5? ¿No? Esto lo hemos anotado antes. Volumen inicial vale uno, ¿no? Entonces 5 menos uno es 4, entonces 2 por 4 8. Entonces el trabajo uno, ¿no? En este trabajo sería igual a 8 atmósferas por metro cúbico. Pero esto hay que transformarlo a sistema internacional. Entonces esto, chicos, esta es la clave que tienen que meter a su formulario, sí o sí, ¿no? Presión 1, esto. Estas delaciones. O sea, no todo, ¿no? Estas delaciones. Estas delaciones tienen que meterlo a su formulario. Ah, sabemos que un metro cúbico tiene 1000 litros y esta es la más importante. Una atmósfera por litro, su relación de conversión al sistema internacional es esta: 24,2 por 8,186 julios. Esta es la relación de transformación de atmósferas por litro a julios, ¿no? Entonces, pues ya está. Bueno, aplicando estos factores de transformación de unidades, tenemos que el trabajo uno había sido 81 por 10, ¿no? 81 por 10 a la cuarta julios. Listo, eso sería, ¿no? Entonces, estos chicos, pónganle atención, le voy a poner signos de interrogación para que se pongan atención en el video, metan a su formulario estas relaciones de transformación, ¿no? Sí o sí les va a servir para dos, tres series de este PDF, ¿no? Entonces, metan a su formulario esto. Listo, entonces ahí lo usamos todo, ya tenemos el trabajo uno, ahora el trabajo 2 que está abajo del proceso adiabático. Entonces, miren, en la segunda etapa es un tramo adiabático, es decir, el calor es cero. Entonces, miren aquí, estoy haciendo pues a ver cómo les puedo explicar esto. Estoy haciendo un, un proceso de integración. Bueno, así lo has recomendado el libro y así también lo hace, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que el trabajo 2 igual a la integral de la presión por diferencial de volumen, ¿no? Entonces, de aquí esta presión lo estoy expresando como es una constante C, ¿no? Una constante C sobre el volumen elevado a la gamma. Entonces, miren, hay varias fórmulas para procesos adiabáticos. Y bueno, aquí en el formulario creo que no la he puesto constante C. A ver, vamos a ver. No la he puesto constante C. Por si acaso esta constante C no es calor específico, ¿no? Esta constante C sería esto. A ver, aquí en el formulario, otra vez, estito, completen su formulario, ¿no, chicos? Estito, esa constante C sería esto. Presión por el volumen a la gama, ¿no? Ahí está, presión por volumen a la gama. Ahora, si esto lo hacemos el nombre de C, despejamos presión. Presión es igual a constante C sobre volumen a la gama. Listo, ¿no? Entonces, miren, recuerden eso. Pasaremos al otro PDF. Entonces, en el otro PDF, miren, en vez de escribir presión, estoy escribiendo C sobre volumen a la gama, ¿no? Y listo, miren, aquí tengo la integral de volumen. Una integral de C que es constante, sale de la integral. Volumen a la gama, diferencial de volumen, integramos esto, ¿no? Hay que sumarle uno y demás, mandamos a dividir, evaluamos desde B1 hasta B2 y ya tenemos, entonces ya tenemos el trabajo W2. Entonces, pueden anotarse esto también en formulario, ¿no? Entonces, chicos, tienen que hacer varias cosas en su formulario. Hasta aquí ya son tres cosas, creo que les estoy diciendo que metan en su formulario. El trabajo para un proceso adiabático, igual se lo puede expresar así, ¿no? Entonces, miren, el trabajo para un proceso adiabático es así también. Entonces, esto otra vez te voy a poner con signos de admiración al video. Pónganle a su formulario otra vez, ¿no? Pónganle a su formulario esto. El trabajo para un proceso adiabático es esto. C por volumen a la gamma menos uno, bueno, a la menos gamma más uno dividido entre menos gamma más uno evaluado desde un volumen uno hasta un volumen 2, ¿no? Es el trabajo. Y además, ¿qué vale C? La constante C vale presión por volumen a la gamma, ¿ya? Eso, chicos. Entonces, esto que está en verde, todo esto, métanlo a su formulario para procesos adiabáticos, ¿no? Otra vez, otra fórmula que tienen que meter a su formulario, ¿ya? Listo, entonces, esto otra vez lo sabemos todo. Bueno, y se cumple que la constante C es esto, ¿no? Entonces, la constante C.
Y se cumple esto que es constante por procesos adiabáticos. Entonces, de aquí despejamos que, bueno, la presión inicial vale 2 atmósferas, volumen uno vale 5 metros, ¿no? Entonces, a ver, eso de los datos. Recordarán que nuestro diagrama era así, por eso el diagrama es importante, ¿no? SAS, SAS. Entonces, aquí teníamos una presión 2 atmósferas, al final teníamos 0,5, aquí inicialmente teníamos un volumen de 1, aquí teníamos un volumen de 5 y aquí teníamos un volumen de, creo que es 10, ¿no? Listo, entonces miren, este era el estado uno, bueno, estado cero, estado uno, estado 2, ¿no? Entonces miren, en el estado uno hasta el estado 2, volumen uno vale 5, ahí está, presión uno vale 2, a presión 2 vale 0,5 y volumen 2 vale 10, ¿no? De ahí sale. Y después esto es a la gama, ¿no? A la gama igual a C. Entonces, miren, tenemos dos ecuaciones, porque tenemos dos iguales, ¿no? Entonces, son dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay que resolver eso. Y de estas ecuaciones se halla que gamma vale 2, tiene que valer 2. Y conociendo gamma ya podemos conocer C y sus unidades están en atmósferas por metro a la sexta. Otra vez tienen que ver eso, ¿no? Metro a la sexta. Listo, chicos. Entonces, claro, pues si el volumen está en metro cúbico y gamma vale 2 entonces va a estar atmósfera por metro a la sexta, 9, porque 2 por 3 es 6. Listo, entonces este ejercicio estaba complicado, ¿no? Estaba interesante, pero es uno de los más cortitos del Humberto Leibo, por eso lo metí también aquí. Entonces entenderán que el tema es muy, muy interesante. Por eso a veces muchos chingues no llegan a ver termodinámico, ¿no? Listo, entonces ahí está, ya tenemos gamma, ya tenemos C, y ya pues podemos emplazar en esto, ¿no? Volumen 2 ya conocíamos, vale 5, bueno, no, volumen 2 vale 10, volumen uno vale 5, ¿no? Entonces ya está, emplazamos todo esto, ¿sabes? Y vamos a tener esto, que la presión, que el trabajo en 2 había sido 506, bueno, y tenemos la atmósfera por litro, esto hay que transformar a Julius, ¿no? Y ya sabemos cómo transformar, ¿se acuerdan? Les he dicho, aquí están, miren las relaciones de transformación. Una atmósfera por litro equivale a 24,2 por 8,186 julios. Entonces, aplicando esta relación de transformación, transformamos y ya tenemos, ¿no? Y bueno, esto tenemos en litros, pero el volumen es en metros cúbicos. Entonces, también vamos a tener el resultado así, en esto. En realidad, el trabajo 2 nos va a salir solamente 8, o no, 5 creo. 5, sí, 5 nomás nos va a salir. Pero para transformar de metro cúbico a litro, pues por 10 al cubo, ¿no? Entonces, así, chicos, lo he hecho muy resumido y pues bueno, hasta ahí serían dos problemas, ¿no? Entonces, son estos larguitos. Entonces, a ver, continuaremos. A ver, hasta aquí seguimos grabando. Mira, a ver, nos faltan, por eso he hecho poquitos, son 6 nomás. Entonces, los últimos son más cortitos, ¿no? Ya, entonces, posiblemente a su examen entre el 2 que está larguito, y así lo ve el Inge, ¿no? Unos complicaditos sabe meter. Puede meter el 2. Entonces, estas fórmulas que les he dicho que se anoten, anótense, chicos. El tres igual está larguito. Puede ser que entre, pero no tiene integrales. Entonces, sería bueno esto también. El 4 está muy fácil, pero requiere un análisis bien facilito, pero que pocos se dan cuenta. Entonces, puede ser también que entre el examen, ¿no? El 5 ya son esto es con una máquina de Carnot y es con un refrigerador. Ya está ahí muere, ¿no? Entonces, no he hecho variación de entropía. Entropía es igual con integrales y tiene sus fórmulas. Miren, en entropía igual tiene más fórmulas todavía. Ahí está, miren, variación de entropía es esto, variación de entropía es esto, para varios procesos, pero al final es pues emplazado otra vez en fórmulas, ¿no? Así chicos, entonces ya, continuaremos. El ejercicio 3 sería este, a ver qué nos dice. Y nos acompaña con su gráfico. 2 moles de oxígeno diatómico, ¿no? O dos, se encuentran inicialmente a temperatura de 300 Kelvin. Entonces, aquí en el estado uno la temperatura, bueno, no lo diagramamos, ¿no? La temperatura en este punto es 300 Kelvin. Entonces, lo ponemos en los datos, ¿no? Temperatura en el estado uno vale 300 Kelvin. Bueno, a veces se pone estado uno, estado 2, estado 3, o a veces estado A, B, C, o a veces estado cero, uno, 2, ¿no? Entonces, hay varias formas de poner el nombre a los estados, ¿no? En ese caso está 1, 2, 3. Entonces, en el estado uno la temperatura es 300 Kelvin, el volumen uno es 20 litros, y fácil es transformar de litro a metro cúbico, ¿no? Volumen uno sería igual a 20 dividido entre 1000, 0,02, ¿no? 0,02 metros cúbicos. Va a haber 1000, sí. Entonces, así chicos, seguiremos. ¿Qué más? De este estado uno se va a expandir primero a presión constante, entonces proceso isobárico, hasta duplicar su volumen. Entonces, volumen 2 el doble de volumen uno, 40, ¿no? Si era 20, pues 40. Entonces ya estamos en el estado 2 y después se transforma adiabáticamente hasta recuperar su temperatura inicial.
Entonces, del punto uno al punto 3 están conectados con una isoterma donde la temperatura es constante, ¿no? La temperatura en uno es lo mismo que la temperatura en 3. Si la temperatura en 1 era 300, la temperatura en 3 también va a ser 300 Kelvin, ¿no? Así, chicos. Listo, ya conocemos estos datos y son 2 moles, ¿no? Son 2 moles. eh, Aquí está G, ¿no? Bueno, ¿por qué será G? De un gas. Ah, de gas, oxígeno diatómico, ¿no? Listo, entonces por datos nos da el calor específico a presión constante, dice que son 7 calorías sobre mol Kelvin, y el gamma, que sabemos que es C sub P sobre C sub P, pero aquí ya nos da de dato es 1,4, ¿no? Y listo, ya tenemos, vamos todo esto, esto es la explicación, y ahora toca resolver. Y para resolver, pues nos pide, ¿qué nos pide? Ah, pucha, nos pide las cosas. A ver, veremos. ¿Cuál es el incremento total de su energía interna expresada en calorías? Incremento de energía. Entonces, para esto hay que utilizar eh, la primera ley de la termodinámica, ¿no? Calor es igual a variación de energía interna más trabajo. Entonces, bueno, a ver cómo estamos haciendo. En el tramo A es un tramo... Ah, bueno, no. Miren, este es teórico, ¿no? Este es teórico. Entonces, ah, aquí en el inciso A nos dice cuál es la variación de energía interna, ¿no? ¿Cuál es la variación de energía interna? Y nosotros sabemos que la variación de energía interna está directamente relacionado con la variación de temperatura, ¿verdad? Y pero aquí, en este proceso termodinámico, no hay pues variación de temperatura, porque la variación de temperatura sería temperatura final, en el estado final, menos temperatura inicial, ¿no? Entonces, la temperatura final es de 3 pero vale 300. Temperatura inicial también vale 300. La variación de temperatura vale cero. Entonces, como ambos están directamente relacionados, la variación de energía interna también vale cero, ¿no? O sea, el proceso desde aquí, desde uno hasta 2 y desde 2 hasta 3 combinado da un proceso isotérmico. Y en un proceso isotérmico sabemos que la variación de energía interna vale cero. Y pues esa sí sería la respuesta, ¿no? Entonces parece difícil, pero no es, ¿no? Pero por eso hay que tener bien en claro la teoría. Listo, ya tenemos la respuesta al inciso A. El inciso B nos dice, ¿cuál es en calorías el calor total suministrado? Entonces, ¿cuánto calor? Hay que calcular el calor de uno a 2 y el calor de 2 a 3, ¿no? Entonces ahí nos pide calor. Bueno, entonces trabajaremos de uno a 2 es, bueno, el calor total va a ser de calor de uno a 3, ¿no? Calor de uno a 3 y es el calor de uno a 2 más calor de 2 a 3. Calor de uno a 2 es un proceso isobárico, ¿no? Entonces, para procesos isobáricos nos vamos al formulario. No, así va, ¿no? Para proceso isobárico, no isobárico, no isobárico, ¿no? Por proceso isobárico, calor es igual a N S sub P por delta T. Entonces, ¿dónde está? Aquí está el calor de 1 a 2, de 1 a 2 isobárico, N S sub P por delta T, ¿no? Y listo, conocemos el número de moles, vale 2, ¿no? Al C sub P conocemos 7 calorías sobre mol por grado Kelvin. Y la temperatura 2, no conocemos la temperatura en 2, miren, solo sabemos la temperatura en 1, son 300. Y ahora para la temperatura en 2, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí es donde aplicamos ETS formulitas, ¿no? ETS formulitas de las relaciones entre tramos isobáricos, volumen uno sobre temperatura uno es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, o también podríamos aplicar la fórmula de Pavón-Norton, presión, volumen es igual a N por R por T, ¿no? Entonces si conocemos esto, conocemos esto, conocemos esto, conocemos esto, podemos conocer la temperatura, digamos, ¿no? Entonces sí, ambos se utilizan simultáneamente, ¿no? Y este siempre, en cualquier estado se le puede utilizar. Así, entonces, volvemos a avanzar. Ahí está, ¿no? Entonces, estamos utilizando esa relación. Temperatura sobre el volumen 2 es igual a temperatura uno sobre el volumen uno. Creo que estaba al revés antes. A ver. Sí, miren, está al revés aquí. Pero bueno, se lo puede voltear, ¿no? Se lo puede voltear. Ambos multiplicamos por, elevamos a la menos uno, ¿no? Y se voltea. Es lo mismo, ¿no? Entonces, pues aquí lo ha volteado. Y de esta última relación de aquí, despejamos la temperatura 2, ¿no? Esto lo mandamos a multiplicar, todo aquí son datos, y la temperatura en 2 había sido 600 Kelvin. Entonces ya empezamos aquí, va a ser 600 menos 300 por C sub P, que vale 7 por N, que vale 2. Nos sale 7 calorías dividido entre mol Kelvin, ¿no? Y este es el C sub... bueno, no, este es el dato, ¿no? Y el calor de uno a 2 nos sale, aquí están todos los reemplazando datos, 4,2 calorías. Listo, ya tenemos el calor de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2 es el 4,2 calorías. Y de 2 a 3 es un tramo adiabático, ¿no? Hay que anotar 6 hits. En el diagrama siempre todos los datos, ¿no? Aquí es adiabático. Adiabático. Aquí es isocórico, ¿no? Isocórico. ¿Qué digo? Isocórico, isobárico, ¿no? Isobárico. Listo. En un tramo adiabático el calor es cero, ¿no? Entonces, ya tenemos el calor de 1 a 2, de 2 a 3 vale cero. Ahí está.
Entonces el calor total va a ser 4,2 más 0 igual a 4,2 calorías. Y esa sería la respuesta al inciso 2. El inciso C nos pide cuál es en joules, el trabajo total realizado por el gas. ¿Cuál es el trabajo realizado por el gas? Entonces, sabemos de nosotros de la primera ley de la termodinámica. ¿Qué es esto, no? Bueno, la primera ley es calor es igual a trabajo más variación de energía interna, ¿no? Pero bueno, esto es lo mismo, está expresado de otra forma. Entonces, el trabajo es igual a calor menos variación de energía interna, ¿no? Listo, pero la variación de energía interna habíamos dicho que vale cero. Entonces, el trabajo es igual al calor. ¿No? Ahí está, trabajo es igual al calor, pero nos dice expresado en julios, entonces pues este calorías lo expresamos a julios y tiene un factor de transformación bien facilito, ¿no? Entonces lo podemos hallar si quieren y este lo van a meter a su formulario, a ver, el factor de transformación, ¿cuánto sería? 4,2 calorías multiplicado por 1,186 creo que es, a ver, no, no, no es 4,186 a ver, vamos a ver, 4,2 por 4,186. 17,6, ¿no? 17,58. Entonces, miren chicos, este igual métanlo a su formulario, lo voy a poner de rojo. Una caloría equivale a 4,186 julios. Ya, entonces, Tito, métanlo a su formulario. Otra vez, chicos, por favor, con signos de admiración, ya son como cuatro o cinco cosas que les digo que metan a su formulario, ¿no? Y este 4,186 ya lo hemos ido viendo antes, miren, para ir transformando de litro, caloría, ¿no? Miren, aquí está, aparece igual 4,186, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? De calorías, pero para transformar de litro, atmósfera y demás. Entonces, muchas veces se ve, ¿no? Pero ahí está, necesito meterlo en su formulario también. Listo, entonces, usamos todo, ya ahí tenemos, ¿no? Ya tenemos el trabajo. Y seguimos, a ver, ¿qué más nos pide? ¿Cuál es su volumen final? El volumen en 3. Entonces, conocemos el volumen en 2 vale 40 litros. Entonces, estudiaremos de 2 a 3. De 2 a 3 un tramo adiabático. ¿Qué podemos utilizar? Para tramos adiabáticos tenemos estas relaciones, ¿no? Que esto por esto a la gamma menos 1 es constante, presión por volumen a la gamma es constante. Entonces, aquí, ¿qué estamos utilizando? ¿Qué temperatura por volumen a la gamma menos uno, no? Aquí está, miren, temperatura por volumen. Entonces, temperatura por volumen a la gamma menos uno es igual a temperatura por volumen a la gamma menos uno, ¿no? En el estado 2 y en el estado 3 es constante. Entonces, de aquí despegamos el volumen en 3 y ya está. Todos son datos. El gamma vale 1,4, ¿no? Entonces, ahí está. Ponemos 1,4, temperatura 2, temperatura 3, todo conocemos, está más arribita, ¿no? Reemplazamos, volumen 2 estaba en litros, entonces el resultado nos va a dar en litros y dice que es 228 litros. Esa es la respuesta, chicos. Entonces, este igual muy posiblemente entre a su examen. Está más facilito, ¿no? Pero pues igual es para pensar algo. Esto lo difícil parece difícil, ¿no? Porque tiene hartos incisos, pero no es difícil, ¿no? Entonces es más cortito que el otro. Listo, entonces ya estamos acabando porque los últimos problemas son más cortitos. Continuaremos. Problema 4 es más interesante. Nos dice, ¿qué nos dice? La temperatura de un gas que se encuentra en un recipiente cerrado. Bueno, entonces ya que nos diga que es un recipiente cerrado, nos indica que no va a cambiar su volumen. Es un proceso isocórico, ¿no? Entonces miren, hay volumen constante, línea vertical. Entonces la temperatura del gas que se encuentra en un recipiente cerrado, allá la temperatura, ¿no? Si la presión del gas de un estado 1 a un estado 2 aumenta en un 0,4% con relación a la presión inicial, al calentar el gas en 1 grado centígrado. Entonces, al calentar el gas en esta cantidad, entonces la variación de temperatura, aquí ya nos está dando, se va a calentar. La variación de temperatura es 1 grado centígrado, pero siempre en grados, siempre el sistema internacional recomiendo para evitar los problemas. Entonces, la variación de temperatura sabemos que en grados centígrados y en grados Kelvin da lo mismo, pero es solamente para variación, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que 1 grado Kelvin en variación de temperatura, ¿no? Entonces, la variación de temperatura es 1 grado Kelvin. Listo. Para procesos isocóricos tenemos esta relación, ¿no? Tenemos esta relación que presión 2 sobre temperatura 2 es presión 1 sobre temperatura 1. Pero yo no tengo ni la presión ni nada, no tengo solamente la variación. Tengo la variación de presión. La variación de presión es presión 2 menos presión 1 y esto dice que es 0,004, ¿no? 0,4%, así, ¿no? Tengo esto. Entonces, ¿para qué lo utilizo, no? Entonces, miren, de esto llegamos a esto y de esto llegamos a esto. Pero, bueno, no es la variación de presión. Tengo la variación de presión porcentual. O sea, tengo el delta P sobre el P inicial, ¿no? Con respecto a la presión inicial. Entonces, tengo P2 menos P1 sobre P1. Esto es 0,004%, ¿no? Entonces, sí, sí tengo. A ver, te lo borraremos. Ya.
Tengo esto, 0,004%. Entonces tengo esto, chicos. ¿Y cómo llego a esto? Aquí es P1, ¿no? ¿Cómo llego a esto a partir de esto? Entonces, para eso, este P1 lo mando a dividir, este P2 lo mando a multiplicar, y tenemos esto. Y miren, vamos a demostrar esto. Presión 2 sobre presión 1 menos 1 le voy a restar. Y aquí, T2 menos T1, también le voy a restar menos 1. Sigue siendo lo mismo, ¿no ve? Pero ahora este 1 lo voy a expresar como, lo voy a expresar como P1 sobre P1. Sigue siendo 1, ¿no ve? Y ahora este 1 lo voy a expresar como T1 sobre T1. De estas fracciones vamos a tener presión 2 menos presión 1 sobre presión 1 es igual a T2 menos T1 sobre T1. Y ya está, hemos demostrado esta relación de aquí. Entonces, para variación de presión porcentual igual, si quieren, para procesos isocóricos, le pueden aumentar esto, ¿no? Otra vez a formulario, y es la quinta cosa que les digo, ¿no? Con signo de admiración, para procesos isocóricos, ¿no? Entonces ahí, para procesos isocóricos, se puede utilizar esta relación para variación porcentual, ¿no? Listo. Entonces, posiblemente entre el examen, entonces tienen que tener esta fórmula en su formulario y si no tienen, pues tienen que deducir como yo lo he hecho, ¿no? Así, chicos, entonces ya tenemos, pues bueno, mostraremos todo. Ya. Ahora lo que nos da el dato es esta variación de presión porcentual, que es 0,004, ¿no? Ahí está. La variación de temperatura, este 2 menos T1, también nos da, es un Kelvin. Y nos pide ya la temperatura. Y de aquí despejamos, va a ser 1 dividido entre 0,004 y eso es 250 Kelvin. Ya sería la solución. Entonces, miren, ya está, con esta fórmula era reemplazar datos y salía, ¿no? Pero pues no muchos tienen esta fórmula, por eso se hacía lo complicado del ejercicio, ¿no ven? Pues bueno, ese sería el problema 4. Y bueno, eso es todo lo que vamos a ver para procesos termodinámicos. No he hecho en este ejercicio ni un ciclo termodinámico, chicos. Me hubiese gustado meterle un ciclo de Carnot, pero como ya hemos hecho procesos isotérmicos y procesos adiabáticos, un ciclo de Carnot es lo mismo que hemos hecho hasta ahora, solamente que más largo. Como les había dicho antes, un ciclo de Carnot tiene un proceso adiabático. Entonces hay que utilizar las formas, ¿no? De presión, volumen a la gama, temperatura por volumen a la gama menos uno y demás, ¿no? Entonces hay que hacer primero el proceso isoadiabático, luego proceso isotérmico. Hay que utilizar las fórmulas y conceptos. Luego proceso adiabático, otra vez las fórmulas que conocemos y el trabajo y demás cosas, ¿no? Luego otra vez proceso isotérmico. Entonces son cuatro procesos los que hay que hacer. Entonces lo único difícil de este ciclo de Carnot sería que es largo, ¿no? Entonces, eso, chicos. Bueno, justo ha venido a vender, no sé, cosa, el caso, ¿no? Ya, bueno, seguiremos grabando. Entonces el problema 5 ya tiene que ver con rendimientos. Nos dice una máquina de Carnot. Miren, es como un ciclo de Carnot, pero pues en máquina. Entonces ya directamente aquí tengo el proceso, ¿no? Que es una máquina térmica, ¿no? Una máquina de Carnot cuya fuente caliente, ¿no? Tiene una fuente caliente, es lo que le da calor caliente, ¿no? Una fuente caliente está a 400 grados en Kelvin, ¿no? Entonces la temperatura aquí es 400 grados Kelvin. Absorbe, dice, 100 calorías de calor, ¿no? Esta fuente caliente le da 100 calorías en cada ciclo de Carnot. Y desprende, ¿no? Desprende calor frío. Hace trabajo y desprende calor frío, ¿no? Desprende 80 calorías de calor frío para la fuente fría, ¿no? Y nos dice cuál es el rendimiento del ciclo. Entonces aquí está la fórmula del rendimiento, calor absorbido menos calor rechazado sobre calor absorbido, ¿no? Y es la misma fórmula que hemos visto aquí. Entonces, aquí está, miren. Aquí está, 1 menos calor rechazado sobre calor absorbido. Y aquí está, ¿no? Es lo mismo, porque si dividimos esto, vamos a tener calor A sobre calor A veces 1 menos calor rechazado sobre calor absorbido. La fórmula es lo mismo, ¿no? Entonces, pues ahí está. Si quieren lo meten igual a su formulario, no pasa nada. Y ya sabemos que el calor absorbido, lo que absorbe la máquina térmica es 100 calorías. Lo que se rechaza, lo que bota el calor frío sería 80, ¿no? Dividido entre el calor absorbido 100, entonces la eficiencia del ciclo, el rendimiento es 0,2. Listo. Y nos pide cuál es la temperatura de la fuente fría. Entonces, como es una máquina de Carnot, esto de hecho así pregunta de examen de auxiliatura del anterior semestre, nos pide determinar la eficiencia de un ciclo de Carnot. Y la eficiencia de un ciclo de Carnot es 1 menos la temperatura 2 sobre la temperatura 1, ¿no? Entonces aquí está 1 menos la temperatura 2 que sería la temperatura fría, lo que sale, menos la temperatura 1 que sería la temperatura caliente, ¿no? Lo que suministra el calor caliente. Entonces, eso es la eficiencia de un ciclo de Carnot. Y como ya conocemos la eficiencia es 0,2
Entonces de aquí despejamos. Es uno menos temperatura fría sobre temperatura caliente, pero la temperatura caliente nos dice que está a 800 Kelvin. Entonces de aquí despejamos la temperatura fría y es 320 Kelvin, ¿no? Listo, y ya está, ¿no? Y esa sería la temperatura de la fuente fría, ¿no? Entonces, bien facilito el ejercicio, ¿no? Por eso, y esto tiene que ver con ciclos de Carnot, ¿no? Entonces, pero es la aplicación del ciclo de Carnot, digamos, lo que sí les va a servir a los que van a estudiar esto de máquinas térmicas en química, procesos industriales y demás, ¿no? Eso, entonces sería el ejercicio. No creo que entre al examen, porque está muy fácil, ¿no? Pero pues sería suerte que entre, ¿no? Listo, y finalmente el último problema es un refrigerador. Y la idea es la misma, un poquito larga está, pero a ver, veremos. Nos dice igual, un refrigerador de Carnot absorbe calor, ¿no? Absorbe calor de una cierta fuente a 0 grados centígrados. Pero 0 grados centígrados es 273 Kelvin, ¿no? Temperatura fría. Y cede calor, ¿no? El refrigerador cede calor a una sala de 27 grados centígrados. Pero 27 grados centígrados en grados Kelvin es 300. Miren, aquí está mal, ¿no? El gráfico está mal. Estito, corríjanlo, por favor. Esto no es grado centígrado, pues es Kelvin, ¿no? Entonces 300, ¿no? Porque 27 más 273, pues es la transformación, ¿no ve? A grados Kelvin es 300 Kelvin. Entonces, ahí no es grado centígrado, ¿no? Es Kelvin. Es orden del gráfico, pues. Listo. Entonces, esto es Kelvin, ¿no ve? Ya. Supongamos que 50 kilogramos de agua se convierten en hielo a 0 grados centígrados. Bueno, está pasando algo, ¿no? A 0 grados centígrados, esta cantidad de agua se le está convirtiendo en hielo. Está bien interesante para pensar. Entonces, es un refrigerador. Es muy parecido al ciclo de Carnot, pero vamos a ver si refrigeradores no tenemos aquí, ¿no? En los formularios. Aquí están, ¿no? Refrigeradores. Entonces, un refrigerador es una máquina térmica que opera en reversa, ¿no? El refrigerador toma calor de un lugar frío, ¿no? El interior del refrigerador sería, y lo cede a un lugar caliente, ¿no? O sea, lo que está frío lo hace más frío el refrigerador, ¿no? Y lo cede a un lugar más caliente, lo bota al exterior del refrigerador, ese, ¿no? Entonces, el coeficiente de rendimiento es, ahí está, un calor del rendimiento sobre el trabajo. Bueno, calor rechazado, ¿no? Y entonces esto es calor rechazado sobre calor absorbido menos calor rechazado. Es la inversa de la eficiencia de la máquina térmica, ¿no? Es al revés. Entonces, esa formulita podemos utilizar. Entonces, veremos. Se tiene la relación del calor, ¿no? Calor uno sobre calor 2 igual a temperatura caliente sobre temperatura fría. Bueno, esto creo que no está en el formulario de aquí. A ver, no, calor uno calor 2 más antes, no, no está. Pero esta relación se lo puede deducir haciendo uso de estas fórmulas de aquí, de esta con esta otra, pero pues para el ciclo del refrigerador. Entonces, pero hacer la deducción tal vez les complique más, ¿no? Entonces, no, mejor no lo haremos, chicos. Solamente lo haremos ya. Solamente lo vamos a poner esto como que pongan a su formulario, ¿no? Esta relación, otra vez ya son 6 cosas. Pongan al formulario, ¿no? Formulario para refrigeradores. Listo. Listo, entonces ya está. A ver si te lo ven, ¿no? Entonces, de esta relación, vamos a ver qué podemos utilizar. ¿Qué datos tenemos? A ver, tenemos absorbe calor de una fuente. Entonces tenemos la temperatura fría, ¿no? 273 Kelvin. Aquí lo transformamos, ¿no? Ahí abajito. La temperatura caliente a donde lo va a botar es 27 grados centígrados, pero eso es 300 Kelvin. Ya. Después, ¿qué más tenemos? La masa, ¿no? La masa de agua. La masa de agua eh, son 50 kilogramos. Y dice que esto lo va a convertir a hielo. ¿Qué nos pide? ¿Cuál es la cantidad de calor cedido por la sala? El calor cedido a la sala, ¿no? El calor cedido a la sala. Ahí, entonces metemos agua a un refrigerador y este refrigerador, este calor 2 va a hacer el proceso de convertir el agua, la masa de agua, y lo va a fundir por calor latente de fusión. Eso es lo que hemos visto antes, ¿no? De lo que estaba en agua ¿a cuánto? A 50 kilogramos, ¿no? 50 kilogramos de agua lo va a fundir hasta convertirlo a hielo, ¿no? A hielo también van a ser 50 kilogramos de hielo y ambos van a estar a 0 grados centígrados, ¿no? 0 grados centígrados. Entonces, el calor que va a efectuar el refrigerador sería el calor 2
es igual a masa por calor latente de fusión. Y recordarán que para el agua, el calor latente de fusión es, esto es de tablas igual, ¿no? 3,33 por 10 a la 5 joules cada kilogramo, ¿no? Y este joules sabemos convertir a calorías, sabemos que una caloría es 4,186 joules, ¿no? Entonces, pucha, son tantas fórmulas, pero pues bueno, hay que saberlas, ¿no? Eso, chicos, entonces, es lo que está pasando. Entonces, esta relación ya les he dicho que tienen que tener en el formulario. Entonces nos pide cuánto es el calor que va a ceder el refrigerador a la sala. Entonces de aquí despejamos, pues el calor uno va a ser igual a masa por latente de fusión por temperatura caliente sobre temperatura fría. Masa vale 0,5, bueno, 50, ¿no? 50 kilogramos. La latente de fusión vale 3,33 por 3 10 a la 5 joule sobre kilogramo, pero lo podemos transformar a calorías. Después, miren, aquí estoy transformando, ¿no? Aquí está más bonito. Entonces, a ver, este lo usaremos. Entonces aquí, de aquí también pueden sacar algunas cosas, ¿no? Si me ha dado tiempo, lo debí poner así. Entonces, miren, aquí también estoy Me estoy reemplazando directo valores, ¿no? La masa de agua es 50 por 10 a la 3 ya no kilogramos, sino gramos, ¿no? Calor latente de fusión del agua, miren. Calor latente de fusión del agua. Aquí está. Aquí les he dicho 3,33 por 10 a la 5 pero es lo mismo que 80 calorías por gramo. Pueden hacer la demostración, les va a salir, ¿no? A ver, podemos intentar. Tendría que salirnos por lo menos un valor aproximado, ¿no? A ver, sabemos que transformaremos um, de joules kilogramo. A ver, sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿no? 1000 gramos y un joule equivale a 4,186, no, al revés, ¿no? 4,186 joules, 4,186 joules equivale a una caloría, ¿no? Entonces tendría que salirnos 80, a ver, 3,33 por 10 a la 5 dividido entre 1000 por 4,186, 79,55. Miren, ¿no? Entonces, esto me pueden verificar en su calculadora y está en calorías, pero es pues 80, ¿no? Entonces ahí está, todo se verifica, chicos, por eso si tienen unas unidades, lo pueden transformar a otras unidades y tienen que salirles igual, ¿no? Entonces, así, entonces, pues ya está, temperatura caliente 300, temperatura fría 273, todo en grados del sistema internacional. Hacemos la división y demás. Bueno, aquí en sistema internacional, usualmente cuando hablamos de temperaturas, miren, siempre hemos trabajado en sistema internacional. Entonces van a acordar que en todos los ejercicios que hemos hecho en oxidatura trabajamos en Kelvin, ¿ya? Listo, entonces hacemos la división y pues vamos a tener, porque si trabajásemos en grados centígrados, miren, tendríamos división entre cero, ¿no? Y pues no, pues algo dividido entre cero e infinito nos daría aquí, ¿no? Y eso no está bien. Listo, entonces aquí el calor que va a dar el refrigerador a las salas 4,4 por 10 a la 6 calorías. Listo, chicos, ese sería entonces, podemos expresarlo en julios también, ¿no? Pero pues bueno, no pasa nada. Listo, sería el inciso A, ¿no? Y nos pide la eficiencia, ¿no? ¿Cuál es la energía que debe, no, cuál es la cantidad de energía que debe entregarse al refrigerador? ¿Cuánta energía necesita para hacer ese trabajo de transformar 50 kilogramos de agua a hielo? Entonces, pues sabemos que la eficiencia es uno menos temperatura fría sobre temperatura caliente, ¿no? Esto igual sirve para refrigeradores. Entonces, esto lo pueden meter a su formulario, es igual a uno menos 273 sobre 300 y esto es 0,09 la eficiencia. Y también tenemos la relación esta. La eficiencia para el refrigerador es uno menos calor 2 sobre calor uno, ¿no? Entonces, el calor 2 no conocemos, ¿no? Sería una máquina térmica antes del refrigerador. Entonces, el calor 2 no es lo mismo que ¿dónde está? Bueno, hemos calculado el calor uno, ¿no? El que sale. Y el calor 2 podemos despejar de esta relación, ¿no? Bien, pero antes habíamos dicho que el calor 2 es la masa por el latente de fusión, ¿no? Pero existe la eficiencia, entonces no va a ser exactamente esto, ¿no? Entonces, pues en todo, ya aquí de esta ecuación de la eficiencia para refrigeradores, temperatura fría sobre temperatura caliente, creo que es la misma que hemos visto antes, ¿no? Ahí está, miren, temperatura fría sobre temperatura caliente. También sirve, ¿no? Para refrigeradores es igual a uno menos 273 sobre 300, 0,09, ahí está. Y ahora esto, también calor 2 sobre calor uno nos pide el calor que le tenemos que suministrar al motor, ese sería el calor 2 dividido entre el calor uno y el calor uno es el que sale, ¿no? Del motor, bueno, del refrigerador, ahí sería el refrigerador, ¿no? Entonces el calor uno que sale, entonces pues, lo hemos calculado, ¿no? 4,4 por 10 a la 6 calorías. Desemplazamos, ya tenemos todo, ¿no? Ya tenemos todo. De aquí despejamos el calor 2 es 4 por 10 a las 6 calorías.
Entonces, la energía que va a necesitar este refrigerador es la diferencia entre el calor 2 menos el calor uno, ¿no? Bueno, al revés, calor uno menos calor 2. Al final es bien este, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Tiene que tener sentido. Lo que entra al refrigerador, miren, energía de calor, bueno, energía del trabajo, la cantidad de energía que se le da al refrigerador con W y la cantidad de energía que le da la temperatura, el calor 2. Esto más esto tendría que dar el calor uno, ¿no? Entonces aquí despejamos eso, lo pasamos a restar, entonces el trabajo, o sea, la energía que le estaríamos dando es calor uno menos calor 2, ¿no? Entonces, a calor uno menos calor 2 hacemos las de esta, 4,4 menos 4 es 0,4 por 10 a la 6 calorías. Esto expresado en julios es 1,67 por 10 a la 6 julios. Entonces sería el último ejercicio, después solamente he hecho 6 de termodinámica, al final se hace pues largo explicar, ¿no ve? Hay que tener muchas fórmulas. Ya son unas 6 o 7 fórmulas que tienen que aumentar al formulario del Mendoza Paricollo, ¿no? Entonces, hasta ahí, chicos. Espero que se haya entendido bien este video y si tienen dudas, pues en el transcurso del día me hacen nomás las preguntas y voy a estar atento a cualquier duda que tengan. Entonces, hasta aquí, pues detenemos.